Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas», que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Comenzamos el tiempo durante el año, en este año 2021, siguiendo el ciclo B de la liturgia. Comenzamos este año y lo primero que sale a nuestro encuentro en las lecturas de este domingo es el misterio de la vocación, la llamada que el Señor nos hace a su seguimiento. La primera lectura de este domingo será la vocación de Samuel, este niño al que misteriosamente el Señor lo llama, siendo todavía un niño consagrado en el templo, para poder llegar a ser el profeta que acompaña el caminar de su pueblo. El Evangelio nos presenta el encuentro de Jesús con sus primeros discípulos y nos lo presenta el cuarto Evangelio de una manera bastante sorprendente y bastante distinta a como los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, nos hablan de ese mismo encuentro. Los sinópticos sitúan el primer encuentro de Jesús con sus discípulos a orillas del mar de Galilea. Jesús que se acerca y convoca a Pedro el pescador y a los hijos de Zebedeo, que van a ser sus primeros 3 discípulos, y los invita a ir a una pesca distinta. Los invita a ser pescadores de hombres. Así es como recordamos normalmente este encuentro. Sin embargo, el cuarto Evangelio introduce una inflexión nueva. Este encuentro no se produce en Galilea, sino en Judea. Este encuentro no se produce primero entre Pedro y Jesús. Aquí son otros los primeros discípulos: Andrés, el hermano de Pedro, y otro discípulo del cual no se dice el nombre. Lo que sí se dice es que son discípulos de Juan el Bautista. La tradición sinóptica parecía mostrar que una vez muerto el Bautista, algunos discípulos de Juan empiezan a seguir a Jesús. Acá el cuarto Evangelio nos presenta de otra manera la historia. Es el propio Juan quien decide redirigir a sus propios discípulos ahora hacia el seguimiento de Jesús. Hay un acto de generosidad del Maestro. Estos discípulos no llegan solos, no llegan espontáneamente a encontrarse con Jesús. Llegan porque aquel en quien han confiado primeramente y han creído y han seguido, Él les va señalando el camino. Los discípulos, nos dirá entonces el cuarto Evangelio, llegan al seguimiento del Señor a través de una mediación
en este caso, la mediación del Bautista. Una mediación que se hace necesaria. Hay una comunidad que va preparando el encuentro, pero que tiene que tener la generosidad de mostrar la dirección correcta. El Bautista no quería discípulos para sí, quería discípulos para el Señor. Y cuando el Señor se presenta, el Bautista indica el camino, sabiendo que eso va a ser el inicio de su propio eclipse, sabiendo que le queda poco que caminar, poco que entregar, y que su relevo, el Señor Jesús, ya está iniciando su camino. El Bautista hará este gesto y estos discípulos irán al encuentro del Señor. Junto con el gesto, el Bautista además pronunciará un título mesiánico. Sorprendente título mesiánico. He ahí al Cordero de Dios. El pueblo de Israel no esperaba al Cordero, esperaba al León de Judá. El pueblo de Israel esperaba un Mesías que con la fuerza, que con la potestad de la espada, que con una presencia avasalladora los pudiese sacar de la opresión secular que estaban viviendo en manos de múltiples invasores, los últimos los romanos. Sin embargo, Juan alude a Jesús, señala a Jesús hablando del Cordero, el manso animal que los judíos degollaban en los sacrificios expiatorios, en los sacrificios de propiciación, en los sacrificios para celebrar la alianza. Será otro el Mesías entonces al que hay que seguir. Se enciende la curiosidad probablemente, se enciende la inquietud en el corazón de esos discípulos del Bautista y siguen al Señor. Y se vuelven a encontrar con una sorpresa. El Señor los invita a una experiencia. Maestro, ¿dónde te estás quedando?, le preguntan los discípulos. Véanlo ustedes con sus propios ojos. Vengan y véanlo. No hay una palabra doctrinal en todo este relato. No hay una explicación de las tradiciones antiguas. No hay el ofrecimiento de una cierta ascética o de un cierto modo o de algunas ciertas prácticas piadosas. No, la invitación es a quedarse con Jesús, a hacer la experiencia del encuentro, a arriesgarse a esa experiencia transformadora. Y efectivamente, estos discípulos que se quedan al caer la tarde y que suponemos pasan la noche en el encuentro con Jesús, salen transformados. Salen transformados, convertidos además en discípulos que buscan transmitir la experiencia, que buscan hacer otros discípulos nuevos. No conservan en su corazón de manera intimista lo que este encuentro les ha proporcionado. Este encuentro los saca al camino. Ahora aparecerá Pedro, invitado por su hermano, invitado también de una manera muy sucinta. Hemos encontrado al Mesías. Haz tú la experiencia de encontrarte con Él. Haz tú la experiencia que el Señor querrá proporcionarte. El encuentro con Pedro será al final del relato decisivo. Vendrá el cambio de nombre, vendrá la misión que está adherida a ese nombre nuevo que Pedro recibe, pero que parte de esta experiencia. Necesitamos hacer la experiencia del Señor en nuestro tiempo. Lo necesita la iglesia, lo necesitamos todos. Hay una escasez de vocaciones,
Hay una crisis de sentido que flota en el ambiente y ese sentido no se satisface simplemente recitando una doctrina, no se satisface volviendo a las mismas prácticas piadosas de siempre o tratando de inventar prácticas nuevas. Esa sed de sentido solo se sacia con el encuentro con Jesús, atreviéndose a ir hacia Él para preguntarle: Maestro, ¿dónde te estás quedando? Y quedarnos también con Él.